Imagina despertar, salir a la calle y ver a tu vecino muerto de hace semanas, de pie frente a tu casa. No habla, no respira, pero tiene sangre en la boca. Esto no era una pesadilla, es una advertencia. Criaturas que regresaban de la tumba, seres que cambiaban de forma y leyendas con una sola misión: traer enfermedad, desgracia y muerte a quienes se cruzaran en su camino. Y es que, en el folclore, un vampiro no es un joven pálido de aspecto elegante que ha vivido 300 años. En realidad, era algo mucho más perturbador. Se describía como un cadáver que regresaba de la tumba, hinchado, con la piel oscura, y que se alimentaba de la sangre de los seres vivos. Y uno de los casos más inquietantes ocurrió en Inglaterra, en un lugar llamado Berwick. Se hablaba de un hombre rico que había muerto recientemente, pero que según los habitantes, fue visto levantarse de su tumba durante la noche. Decían que entraba a las casas mientras la gente dormía, oprimiendo sus cuerpos y dejándolos débiles, enfermos, como si algo les hubiera sido arrebatado. Algunos afirmaban haberlo visto con el rostro manchado de sangre. Otros aseguraban que, tras sus visitas, las víctimas se enfermaban y morían días después. Para el pueblo, no había duda. Aquello se alimentaba de los vivos, aterrorizados y convencidos de que era una obra del diablo. Los habitantes esperaron a que el sol se ocultara en el horizonte. Siguieron al cadáver hasta su tumba. Lo desenterraron, desmembraron el cuerpo y finalmente lo quemaron. Solo entonces la enfermedad se detuvo. Este es uno de los primeros casos de vampirismo documentados en las crónicas del historiador William of Newburgh, pero Berwick no fue el único lugar, y en algunos sitios el vampiro ni siquiera salía de una tumba. Te pongo en contexto. Imagina que vas con tu perro, tu compañero de aventuras, el que siempre ha estado a tu lado, de repente te ataca. Confundido, intentas defenderte y entonces recuerdas un rumor que circula por el pueblo. Una bestia que puede cambiar de forma. Una criatura que no siempre parece un monstruo. En Filipinas, a esto lo llaman aswang. Durante el día es una persona común, un vecino respetuoso, una mujer tranquila, alguien que trabajaba, reía y convivía con el resto del pueblo. Nadie sospechaba nada. No había colmillos, ni piel pálida, ni ataúdes, solo una presencia incómoda. Una sensación de que algo no estaba del todo bien. Pero cuando caía la noche, el aswang dejaba de fingir. Según el folclore, buscaba lugares apartados, lejos de miradas humanas, y allí comenzaba la transformación. Su cuerpo cambiaba de forma de maneras que desafiaban toda lógica. Algunas historias aseguran que su torso se separaba del resto del cuerpo, que la mitad superior se desprendía y se elevaba en el aire, con las vísceras colgando mientras volaba silenciosamente sobre los tejados. Otras versiones dicen que podía convertirse en un enorme perro negro, un ave monstruosa o una criatura alargada que se arrastraba por las sombras. Así cazaba. No atacaba a cualquiera, buscaba a los más indefensos, mujeres embarazadas, niños, enfermos. Se decía que utilizaba una lengua larga y delgada para alimentarse sin ser visto, dejando a sus víctimas débiles, pálidas o muertas sin explicación aparente. En muchos pueblos, el miedo era tan real que la gente colocaba sal, ajo o cuchillos cerca de las ventanas, convencidos de que eso podía delatar o repeler a la criatura. Y al amanecer, el aswang regresaba, recuperaba su forma humana, caminaba por las calles, participaba en la vida del pueblo como si nada hubiera ocurrido. Ese era el verdadero terror, no la criatura voladora ni la bestia nocturna, sino el hecho de que el monstruo no vivía en una cueva ni en el bosque, vivía entre ellos, cambiando de forma, esperando pacientemente a que volviera la noche para cazar otra vez. Pero lo más aterrador no ocurrió en Asia, pasó en Europa del Este, en Rumania. En la región de Transilvania, el vampiro no era una leyenda exótica, era parte de la vida cotidiana. Se hablaba de muertos que regresaban. A estos seres se les llamaba strigoi. No eran elegantes, no vestían capas, ni dormían en ataúdes lujosos. Eran personas comunes que habían muerto y que por razones desconocidas volvían. Se creía que podían levantarse de sus tumbas durante la noche y regresar a las casas donde habían vivido, atacando primero a sus propios familiares. Las señales siempre eran las mismas. Alguien enfermaba sin explicación.
Perdía fuerzas día tras día, la piel se volvía pálida, el cuerpo se debilitaba y poco después moría. Entonces el miedo se extendía por el pueblo, porque todos sabían lo que venía después. Cuando abrían las tumbas, encontraban cuerpos que no parecían muertos. Cadáveres hinchados con la piel oscura, las uñas largas y, en muchos casos, sangre fresca alrededor de la boca. Esto era una prueba irrefutable de que se estaba alimentando de los vivos. Por eso actuaban rápido, clavaban estacas o ajos en el corazón, desmembraban el cuerpo o lo quemaban por completo. No lo hacían por superstición, lo hacían porque después de estos rituales, la enfermedad desaparecía y el pueblo se salvaba. Mucho antes de que existiera Drácula, estos eran los vampiros originales de Transilvania. No nacieron de una novela, nacieron de un miedo real y que en la oscuridad, alguien que ya había sido enterrado, regresara por lo suyo. Hoy la ciencia explica muchas de estas señales como procesos naturales del cuerpo tras la muerte. Gases, presión interna, fluidos. Pero hay algo que no puede borrar tan fácilmente. El hecho de que culturas separadas por océanos, sin contacto entre sí, describieran criaturas casi idénticas que nacieron del miedo real a que la muerte no fuera el final y a que, cuando el sol se ocultaba, algo pudiera volver. Si te gustan este tipo de relatos, suscríbete y acompáñame en el próximo. Por fin apareciste, malnacido.